En el caso de Fred Fisher, yo le llamo la época del padre. Él fue un padre. Fue un liderazgo para mí transicional de solo 6 años. La Iglesia de Dios de la Profecía había pasado por un periodo muy difícil durante las reformas de los años 90. Habían pasado 2 divisiones, no sabíamos qué éramos, estábamos indecisos si éramos Iglesia de Dios o si no éramos. Y cuando llega Fisher, un señor ya de una edad mayor, trae paz a la iglesia en esos 6 años. Yo diría que él sirvió de aliciente en medio de la transición. Fue un padre que nos dio paz. No me refiero a la paz de Cristo. También durante su periodo se estudió y modificó la institución bíblica del matrimonio, y eso quizás ese fue el cambio más importante durante esos 7 años, la modificación de la doctrina que incluía la institución bíblica del matrimonio y una explicación mayor a la palabra porneia, que es fornicación. Eso fue trascendental en la época de Fisher, a quien yo llamo el padre o el papá, el que trajo la paz. En el año 2000, Obispo Fred Fisher llegó a ser supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía. Obispo Fisher vino a esta oficina con décadas de liderazgo, experiencias liderazgo en la iglesia, primeramente como pastor por décadas, entonces supervisor de estados por décadas en Estados Unidos, estados pequeños, entonces estados muy grandes en la iglesia. Entonces, Obispo Fisher fue el primero presbítero general de Norteamérica. Y en su liderazgo de supervisor general, él continúa este tema de la cosecha, esta visión, y su tema en la visión de la cosecha fue tener iglesias locales muy fuerte, creciendo como iglesias grandes. Y el crecimiento en alcance continuó en la iglesia mundialmente con membresía doblado otra vez abajo de su guianza en su tiempo y hasta 1,000,000 membresía mundial por la Iglesia de Dios de la Profecía. También Obispo Fisher fue líder de la iglesia en este tiempo por 6 años de cooperación muy cerca con la Iglesia de Dios, denominación aquí en la ciudad de Cleveland, bien conocida a nosotros. Y este tiempo de cooperación fue un tiempo de paz y tiempo de amistad entre 2 denominaciones, Iglesia de Dios y Iglesia de Dios de la Profecía, bajo la guianza de Obispo Fred Fisher como supervisor general durante este tiempo. Bendiciones, saludos para la audiencia del programa Conoce tu Historia, dirigido por nuestro hermano Eliezer Jabalera. Este es su hermano Elías Rodríguez, dirigiéndome a ustedes en la celebración del 120 aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía. En esta ocasión hablaremos del 4º supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía, el obispo Fred Fisher, padre, quien fue supervisor en los años 2000 al 2006. El obispo Fred Fisher, padre, había servido 2 años como presbítero de Norteamérica, cuando fue seleccionado a servir como supervisor general, en sucesión del obispo Billy D. Murray. Al igual que su predecesor, el obispo Fisher se enfocó en fortalecer
las iglesias locales, abogando por iglesias más grandes y dinámicas. El obispo Fisher se refirió a la iglesia como una embarcación inclusiva, contrastando con la eclesiología exclusivista que nos había caracterizado por años previos a Billy D. Murray y ahora él. Mientras que el obispo Murray decía que Cristo es el mensaje y la iglesia es la mensajera, el obispo Fisher sostenía que nuestro mensaje sigue siendo el mismo: Jesús salva, Jesús salva. Es decir, que con estos dos supervisores generales hay un cambio de enfoque de la iglesia hacia Cristo. Ambos supervisores recomendaron que abandonáramos nuestra postura sobre la exclusividad de la iglesia. Gracias a ellos, ya no decimos que somos la única iglesia verdadera, ni que somos la totalidad del cuerpo de Cristo, sino que reconocemos que somos una parte legítima del cuerpo de Cristo junto a los demás cristianos alrededor del mundo. Durante su ministerio, el obispo Fisher permitió que se trataran dos asuntos delicados, que fue la eclesiología y los criterios para la membresía. Y en el año 2006, bajo su dirección, el Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno también presentó otro documento muy importante para la iglesia, que fue la Institución Bíblica del Matrimonio, donde se estudió y se presentó el modelo bíblico sobre la familia y cuál es la posición de la iglesia con respecto al matrimonio bíblico, con respecto al divorcio y con respecto al recasamiento. Por otro lado, el obispo Fisher reintrodujo la educación superior en la iglesia, haciendo esfuerzos para relanzar el Centro Thompson. Esos esfuerzos, aunque no llegaron a fructificar en el momento, hoy se ven a través del seminario Espíritu y Vida. El obispo Fred Fisher padre se retiró en el año 2006 después de haber servido por 6 años en la posición de supervisor general, volviendo al ministerio pastoral. Que Dios les bendiga. Luego, en el año 2002 al 2006, entra otro gran hombre de Dios llamado Fred S. Fisher como supervisor general. Bendito sea el nombre del Señor. Había durado 2 años en las oficinas internacionales como previsto en Norteamérica, y en ese tiempo se le considera señales del camino por delante. Fred Fisher padre fue instalado como supervisor general con una carga que le consumía por ver más iglesias grandes y vibrantes y un crecimiento en general en todos los Estados Unidos y en el mundo. Su discurso en el 2002, su apoyo al ministerio pastoral y por la cosecha, al tratar 2 temas: primero, beneficio para la familia pastoral; segundo, la confianza en el juicio del pastor. El motivo al liderazgo para que se releyeran el panfleto de Tornándonos a la cosecha. Él siguió con el legado del hermano Billy Murray, al decir: en estos tiempos de transición no se puede perder este valuable desafío. Él nos motivó a seguir el camino más excelente, el camino de Cristo. Luego de decirnos: es tiempo de crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Para el 2002 habían ya 625,000 miembros a nivel mundial en 7,589 congregaciones en los 50 estados norteamericanos y 125 países. Fred Fisher dirigió la iglesia a aceptar un cambio en el criterio de membresía y su sistema de representación por delegados en el 2004. En el 2006, él atacó uno de los asuntos más espinosos de la iglesia, llamado el divorcio y el recasamiento. Gloria al Señor. Fisher también lanzó sus temas evangelísticos como Pasión por la Gente en el año 2002, Visión Ahora y un Futuro Victorioso, 2004, Visión Ahora, un futuro victorioso impulsado por el Espíritu, en el 2006. También apeló al interés latente de la iglesia por una educación más alta al iniciar el estudio y comenzar el Centro Thompson en el 2004, el cual continúa con su programa educacional por internet en conjunción a la Universidad Lee de Cleveland, Tennessee. Él dejó su oficio efectivo el 30 de septiembre del 2006 en sus 57 años ministeriales y 6 años como supervisor general.
Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Agradezco a Dios y al pastor Jabalera Hijo la invitación a su programa Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. Estaremos analizando la vida y ministerio del obispo Fred Fisher. El obispo Fisher, después de haber trabajado 2 años como presbítero de Norteamérica, se convierte en el 4º supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía en el año 2000. Desde su inicio, el obispo Fisher mostró un deseo profundo de ver iglesias locales grandes, dinámicas y con entusiasmo de crecimiento a través de todos los Estados Unidos y del mundo. Él se refirió a la iglesia como una embarcación inclusiva, es decir, que incluye o que tiene virtud y capacidad para incluir. Considero yo una iglesia como aquella que Jesucristo, el Hijo de Dios, organizó, empoderó y comisionó a ir por todo el mundo y llevar ese mensaje glorioso a todas las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarla a guardar todas las cosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había enseñado. También Él tomó en serio el paradigma de tornándonos a la cosecha, con iglesias y un liderazgo entusiasmado y consciente de que los métodos pueden cambiar, pero que el mensaje de la Biblia no cambia, que el mensaje de la Biblia es y seguirá siendo todo el tiempo: Jesús salva, Jesús salva. En su primer mensaje anual en el año 2002, señaló su apoyo al ministerio pastoral, a la familia ministerial, y que el criterio del pastor debería ser considerado y tomado en cuenta. También estimuló al liderazgo a revisar nuevamente el folleto, tornándonos a la cosecha, diciendo que no debemos de perder el valioso reto en estos tiempos de cambio, y que su deseo era aceptar aquello que Dios estaba trayendo a la iglesia. Señaló que el tiempo de madurar, señaló que es tiempo de madurar, permitiendo la diferencia sin permitir que ésta rompan nuestra unidad y nos desvíen de nuestra misión principal. Algo que me impacta mucho es el llamado del obispo Fisher a viabilizar los temas que tratan directamente con la capacitación de las iglesias locales para mejorar su discipulado en la cosecha abundante
que Dios está trayendo a la iglesia en estos tiempos. Sin lugar a duda que esto, según Efesios capítulo 4, los versículos 11, que muestran quién instituyó al ministerio en la iglesia como un don, y lo que dice el versículo 12, que el ministerio es responsable de capacitar a la iglesia, pero que la iglesia es responsable de tornarse a la cosecha y de la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga. Vamos adelante. Esta es la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Con el hermano Fisher se promovió el bienestar de la iglesia. Él también fue un líder de cambio, que también se bregó con todo lo que era la exclusividad, a fin de que la iglesia fuese un poco más inclusiva. Y durante su supervisorado se habló acerca de algunos casos donde personas divorciadas y recasadas, como sería la parte inocente, podría ser considerada como miembros de la iglesia. Él también fue un promotor de la educación, un líder de educación. Él trató de que se reviviera Tomlinson College, ese legado que estaba en nuestras manos, y se hizo un gran avance en ese sentido. De otra parte, él también sintió que su tiempo había llegado y fue reemplazado por Randy Howard. Después de toda esta explosión en la Iglesia de Dios de la profecía, entonces vino un ministerio que calmó las aguas. El obispo Fred Fisher durante 6 años pastoreó esta iglesia, trajo mucha paz, es un hombre de mucha calma. Él fue un ministerio hermoso, tuvo un ministerio precioso, y la iglesia entonces continuó por esa línea, la línea de la cosecha, tornándonos a la cosecha.